Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenido, bienvenida a estas emisiones especiales del Círculo Abierto al Aire, en donde hemos hecho una serie de conexiones a lo largo de la patria grande en Latinoamérica. Hemos denominado los diálogos por Latinoamérica con queridos, admirados compañeros y amigos que hacen un trabajo excepcional en toda la región latinoamericana. Y hoy me da muchísimo gusto que me tomen la llamada mis queridos Darío Ibarra desde Montevideo y Ricardo Ayllón, coordinador de metodología en Gendes desde la Ciudad de México, para conversar acerca de los fundamentos, las aproximaciones, las metodologías en el trabajo con hombres, en donde tienen una experiencia impresionante acumulada en todos estos años. Mi querido Dari, ¿cómo están? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? ¿Cómo se está viviendo en el sur del continente esta contingencia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Alfredo? Muchas gracias por la invitación y un gusto también compartir con Ricardo, que nos vemos periódicamente por allá por México. A ver si este año también podemos viajar hacia México. Bueno, en Montevideo, Uruguay, básicamente estamos un poco como en toda la región acá en el sur, estamos empezando el invierno, por lo tanto se está prestando mucha atención en este tema del cuidado. Uruguay no tenemos cuarentena, pero sí el gobierno sugiere que nos quedemos en casa, que salgamos lo menos posible. Y estamos tratando de toda la población ser lo más conscientes posibles y, bueno, generar desde el trabajo en masculinidades y género estrategias para apoyar a varones, mujeres, o sea, toda la población en esta situación de confinamiento que obviamente genera un movimiento emocional bastante fuerte, ¿no? Para todos y para todas. Muchísimas gracias, Dari. En Ciudad de México, ¿cómo lo estás viviendo, mi querido Richard? Bueno, igual muchas gracias por la invitación y abrazos, Darío, eh, cercanos y a la lejanía. Abrazos, Alfredo, también, un gusto estar con ustedes. Estaba haciendo memoria y creo que no habíamos tenido un encuentro los tres de esta manera virtual en un programa. Hemos tenido otro tipo de encuentros, pero este faltaba, entonces un gusto. ¿Cómo lo estoy viviendo? En una montaña rusa de emociones, a veces bien, a veces tranquilo, a veces preocupado, a veces con miedo, con incertidumbre, vuelve la tranquilidad. eh, Eso como a nivel emocional, las familias están bien, todo el equipo Gendes hasta el día de hoy está bien y eso da tranquilidad. Sí, preocupación por todo el tema también económico, ¿no? Como toda esta crisis a nivel mundial. Entonces, bueno, pues es como estar también en esta incertidumbre. Y bueno, pues de trabajo mucho, ¿no? Haciendo muchas acciones que seguramente ya habrá tiempo de ir hablando de ellas, tanto para usuarios que tenemos en Gendes, que están en grupos de reeducación, para hombres en general, y bueno, como muchas actividades que no paramos en Gendes y que se siguen haciendo de manera virtual. Por ahí decía yo que también ya estaba harto de las videollamadas, ¿no? Videollamada tras videollamada, videos, etcétera, que de pronto también ya llega como el momento, ya, ¿no? Ya cansa de pronto tanto también. Gracias. Sí, ha sido impresionante. Es como si el mundo ahora se metiera en casa a través de la pantalla y entonces uno se la pasa programando a partir de ahí los encuentros. Pero bueno, hoy día tenemos que agradecer que justamente nos da la posibilidad de poder conectarnos desde 3 ciudades y tener este contacto y esta referencia. En efecto, mi querido Richard, hemos tenido otros diálogos y nos faltaba un diálogo permanente a través de la vida virtual. Ya advertíamos que moviéndose 2 pilares de esta estructura en la construcción de la identidad masculina, como es tener el control de lo que va a pasar, vivir sin incertidumbres y por otro lado, esta suerte de recesión económica que vamos a experimentar porque muchos hombres
no podremos ser incorporados al mercado laboral y eso generará unas ciertas tensiones. Nos advertía del riesgo en el que estaban los hombres y nuestras familias. Estas alertas que se prendieron cuando empezamos a tener noticias de la activación de la cuarentena nos han llevado a desarrollar estrategias, pero de alguna manera es una agenda que ya se venía desarrollando con anterioridad, en la que ustedes ya venían trabajando, es decir, la cuarentena alcanza el trabajo que ustedes ya venían realizando. Y quisiera yo empezar por ahí. ¿Dónde están las bases, esas aproximaciones y en qué se descansa el trabajo que han venido realizando con varones en México y en Uruguay? Si quieres empezamos contigo primero, mi querido Darío, y ahorita vamos con Richard. Sí, claro. Bueno, en este momento, por supuesto que todos los dispositivos grupales presenciales están suspendidos por la situación sanitaria, ¿verdad? Y por las recomendaciones. Pero hasta ahora les comento que veníamos trabajando en grupos de atención a varones que deciden dejar de ejercer violencia en la ciudad de Montevideo, en convenio con la Intendencia de Montevideo, básicamente con la Asesoría para la Igualdad de Género, que ahí utilizamos el modelo CCBIM, modelo CCBIM Gendes, que trajimos de México hace unos 10 años aproximadamente. También utilizamos el mismo modelo desde la ONG, el Centro de Estudios Masculinidades y Género, en la ciudad de Maldonado. Tenemos un convenio con la Intendencia de Maldonado, allá con el compañero Omar Maresca. Y, perdón, hemos implementado el año pasado, empezamos a generar como un grupo nuevo, que ahora también está en stand-by, con el modelo WEM de Costa Rica, que trajimos el año pasado, no para trabajar el ejercicio de la violencia, básicamente, o concreta y específicamente, sino que lo utilizamos, el modelo WEM, para deconstruir las masculinidades hegemónicas, justamente poder trabajar esto, José Alfredo, que venís comentando, que tiene que ver con que ahora vendría muy bien este grupo, pero obviamente no podemos llevarlo a cabo, justamente este aspecto que nos hace entrar en crisis a los varones, que es el tema del mandato de la provisión económica que tenemos los hombres, los varones, sobre nosotros mismos, ¿verdad? Que ahora no solamente entramos en crisis por el confinamiento, la frustración que nos genera esto, que nos pone en una crisis existencial y emocional, sino que el hecho de que nos estamos preguntando, bueno, ¿qué va a pasar ahora con nuestra economía? No solamente familiar, sino la economía del país, de la región, básicamente. Entonces, por estos dos lados sería muy bueno seguir trabajando en este aspecto. Y por último, ahora sí estamos generando como un nuevo dispositivo virtual, ¿sí? Que lo tenemos en la página web, que se llaman Varones que Deciden Vincularse Saludablemente, para poder apoyar a todos los varones sin costo que deseen ingresar a nuestra plataforma para poder apoyarlos periódicamente respecto a cualquier aspecto que quieran trabajar, no solamente el tema de la violencia, sino cualquier característica que necesiten trabajarse a sí mismos, sea por el tema que sea, con énfasis en el confinamiento y en los vínculos que establecen con sus familias, básicamente. Pero pueden ingresar desde cualquier parte de América, en castellano, para poder apoyarlos en ese sentido. Así que más o menos por ahí venimos trabajando, y me faltaba decir rápidamente que estamos igualmente, si bien tenemos los grupos suspendidos, los dispositivos grupales presenciales, estamos apoyando telefónicamente a todos los usuarios de nuestros servicios, ¿sí? Los estamos llamando semana a semana para ponernos a la orden y, bueno, apoyarlos en lo que necesiten y lo que tenga que ver con los modelos de trabajo con los que abordamos esta temática del ejercicio de la violencia. Muchísimas gracias, Dari. Mira qué dicha, porque además has podido incorporar el trabajo en la prevención y la atención
desde diversas aproximaciones metodológicas. Por ahora escucho que nombras el modelo CESEBIM y el método WEM, uno acuñado en México, de manera concreta por Antonio Ramírez en California, y el otro en Costa Rica. Me da mucho gusto que se integre a la llamada mi querido Larry José Madrigal desde el San Salvador. Te estamos viendo, tú nos miras y nos escuchas, Larry. ¿Cómo no, José Alfredo y colegas? Mucho gusto, muchas gracias y perdón por la demora. Ya saben que estas virtualidades a veces nos juegan malas pasadas. Pero un abrazo, mucho gusto. Qué gusto que te incorporas, ya te iremos contextualizando. Muchísimas gracias, Larry, bienvenido. Y a colación del modelo CESEBIM, mi querido Richard, ¿cuáles son las bases, las aproximaciones en las que descansa esta intervención, que es además como surge Gendes? Vamos contigo. Gracias. Bueno, saludos, Larry. Bienvenido. Sí, bueno, desde Gendes, a ver, vamos a cumplir ya 15 años de trabajo como organización de la sociedad civil. Y efectivamente empezamos en ámbitos comunitarios de la Ciudad de México, con Mauro Vargas, Antonio Ramírez y yo, promoviendo grupos con hombres. En aquel tiempo, cuando trabajábamos de una manera muy cercana con una organización de la sociedad civil mexicana que trabajaba en la atención a jóvenes en situación de calle, trabajábamos en ámbitos comunitarios, en grupos de reflexión en general con hombres. No había como tal alguna metodología clara en ese momento. Era invitar a los hombres a que fueran, a que estuvieran y hablar de diversas temáticas. Ya estando ahí, empezamos a dar alguna estructura muy orientada al trabajo de la construcción de la identidad masculina. Sin embargo, pues todas las sesiones invariablemente hablaban de situaciones de violencia que habían ejercido ellos o que habían sido víctimas de violencia de los papás, del abuelo, la violencia social, etc. Así que poco a poco nos fue llevando la misma dinámica de los grupos a abrir ya propiamente este modelo de atención, el cual diseñó Antonio Ramírez Hernández, para trabajar violencias que ejercemos como hombres en la pareja y en las familias. Así que lo trabajamos en una zona de la Ciudad de México, de pronto ya tendríamos 3 grupos en 3 zonas distintas y de esa manera es que empieza el trabajo de Gendes, sustentado en la perspectiva de género, porque eso es importantísimo. Todas las actividades que hacemos, desde investigación, capacitaciones, el modelo de atención, la incidencia en política pública, todo lleva a la perspectiva de género, es decir, como todas las acciones trabajadas desde los hombres y las masculinidades buscan la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y la promoción de la igualdad de género. Entonces, a partir de toda esta generalidad que se va construyendo como Gendes, un pilar de la institución es el trabajo en atención a hombres agresores. Y la herramienta que hasta ahora tenemos, además de la atención individual, es el grupo de atención CESEBIM Gendes. CESEBIM son las siglas, que quiere decir Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina. Creado por Antonio Ramírez en los años 90, traída después a México y pues ha sido quien nos ha acompañado en todo este proceso a quienes estamos desarrollando esta propuesta, que en sí misma tiene igual una base fundamental de la perspectiva de género. Por otro lado, tiene un componente de espiritualidad, en donde se busca el contacto a nivel individual, decimos el yo real, como una parte muy creativa de cada uno de nosotros, alejada de todo el mandato social machista que vivimos en la vida cotidiana. Y además tiene componentes ya desde una mirada muy psicológica, cognitivos, conductuales, que nos ayudan a ir desactivando muchos de los mecanismos que trabajamos o que realizamos los hombres para ejercer violencia. De esta manera, pues, es uno de los elementos que trabajamos en Gendes, sin olvidar que tenemos trabajo en prevención,
y en la investigación, porque creemos eso, que no solo con la atención propiamente ayudaremos como a desmontar toda esta estructura patriarcal en la que vivimos, todas las situaciones de prevención que podamos hacer en infancias, con jóvenes, más la investigación y la ciencia política pública, bueno, todo el equipo Gendes es como esto, como cerrar esta pinza para trabajar y apuntar desde distintas instancias. Investigación, atención, incidencia en políticas públicas, algunas de las líneas de acción en las que sustenta su trabajo Gendes desde México. Muchísimas gracias, mi querido Richard. Veo en pantalla, lo cual me llena mucho el corazón, también a Leo García, quien se conecta desde la ciudad de Quito. ¿Cómo están viviendo la contingencia en Quito, Leo? Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, José Alfredo. Bueno, disculpen, estaba en una clase, empezamos el curso de masculinidades plurales en la Universidad Andina y se me hizo un poco tarde. Bueno, les cuento, en el país estamos viviendo un momento muy complejo. Tenemos unos índices de contagio muy fuertes. Tenemos un número creciente de personas fallecidas, otras que han muerto con sospecha del coronavirus, que es casi el mismo número de las personas que están registradas oficialmente. Estamos en colapso de los sistemas sanitarios, de procesamiento de todos los trámites legales para poder darle la sepultura a las personas que han fallecido. En fin, tenemos un problema grave que revela que tenemos unas estructuras sociales muy desiguales y bueno, vienen días más complejos porque recién en el país vamos a alcanzamos hoy las 20,000 pruebas que se han realizado y de ellas tenemos un porcentaje muy alto de personas contagiadas. Esta semana, como les digo, empieza a redoblarse la cantidad de pruebas y vamos a empezar a tener como una dimensión mucho más cercana a lo que puede estar pasando. Y de fondo tenemos una serie de medidas económicas bien fuertes que van a afectar mucho más la economía y todas las relaciones sociales, porque además esta es la tercera crisis de la que se habla. Estamos en una crisis social muy fuerte en el país. Pareciera, mi querido Leo, que la pandemia vino a descobijar o a exhibir todas nuestras desigualdades y ha colapsado los modelos de organización política y social. Nos llegaron noticias, videos de Guayaquil la semana anterior verdaderamente dolorosas, verdaderamente lamentables. Qué gusto que estás bien, qué gusto saberles bien. Mi pantalla se llena de muchos afectos cuando les miro. Y si quieren, podemos ir con Larry, porque si bien México se convirtió en pionero en el trabajo con hombres, es decir, mucho de lo que lanza Antonio con el modelo CESERIN es la punta de lanza de las intervenciones metodológicas, después empezaron a pasar cosas maravillosas en Centroamérica. Estoy pensando en Cantera, en Nicaragua, en el Centro Bartolomé de las Casas, a través de la Escuela Metodológica Equinoccio, de la intervención del Instituto WEM en Costa Rica, pero a ti te tocó crear una intervención que privilegiaba el uso del cuerpo como un dispositivo para la resignificación de la identidad masculina. ¿Cómo fue que fueron tejiendo estas metodologías basadas en lo corporal, mi querido Larry? Además, ahora estoy haciendo memoria. Por lo menos Darío, Leonardo y yo te conocemos a la par en el 2009, en esa convocatoria de la Escuela Metodológica del Equinoccio. Muchísimas gracias por todo el aporte, pero con muchas ganas de escuchar cómo surgió todo esto. Pues mira, José Alfredo, efectivamente, justo esta mañana yo estaba por esto del confinamiento, yo me traje a casa un dispositivo equivocado y resultó ser el de la base de datos fotográfica que tenemos de hace muchos años. Pero me he reído tanto y me he eternecido tanto de ver fotografías del histórico y precisamente de ese grupo, divertidísimas, tiernas, dolorosas algunas, porque algunos de nuestros compañeros ya no están. Y ver todo aquello es chistosísimo y lo que más predomina, José Alfredo, es precisamente la clave corporal en la mayoría de esas fotografías.
que supongo no se deben solo al ojo de quien tomó las fotos, sino a la intencionalidad que la escuela, que aquel espacio perseguía, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Es un gusto también. Mira, fíjate que en el Bartolomé de las Casas nos sentimos muy en sintonía con lo que en los años 90 se hizo en Nicaragua a nivel de hombres, de un trabajo con hombres que también en uno de los primeros escenarios, tal vez a nivel latinoamericano, dejó de poner el énfasis, digamos, en el problema que éramos los hombres por la violencia que ejercemos, y pasó a enfocar, digamos, la socialización de los hombres, un poco en plan de pensarse la prevención, el desaprendizaje, que no era más que una estrategia que venía de la educación popular, de Paulo Freire, ustedes lo saben bien, los colegas y tú, y de otros esfuerzos, digamos, relacionados en cuanto al pensamiento crítico, la formación de la conciencia crítica, ¿no? Entonces, en eso los pioneros fueron, aquí en Centroamérica al menos, Patrick Welch, Paddy, y Javier Muñoz. Ellos estuvieron visitando muchos países en el contexto de una organización inglesa que se conoce como Progresio. Y nosotros fuimos también muchos de los que nos unimos a ese esfuerzo y complementamos lo que ya veníamos haciendo. Nuestro abordaje venía siendo muy de la mano metodológica de las metodologías corporales, emocionales de una terapeuta holandesa, José Jones Sparbord, que dialoga mucho con la realidad de la posguerra en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces, la confluencia de este abordaje más psicoafectivo, digamos, con las intuiciones político-metodológicas de Paddy y de Javier, pues nos generaron a nosotros una generación en aquel momento más joven, claro. Imagínense, 20 años hace de eso. Y también en diálogo con las compañeras del movimiento feminista que en aquel entonces ya se preguntaban y levantaban con mucha fuerza la pregunta por los hombres y los cambios, nos hizo pensar en un abordaje que se preguntara también por qué está pasando con los hombres, no solamente con los hombres que estaban ya siendo judicializados por actos de violencia, muy grave además, claro, por los hombres que tenían problemas de violencia, sino por los hombres en general. ¿Qué pasaba con nosotros los hombres a este nivel de pensarnos los cambios, la socialización del ser hombres, el desaprender lo que el modelo planteaba, el modelo hegemónico de masculinidad planteaba, entre ellos la violencia como un fundamental e ineludible factor de socialización, pero también por el cómo hacer esto, que no fuese los territorios de dominio de nosotros los hombres. El discurso, las ideas, los títulos, el ejercicio de un poder simbólico de ver quién sabe más, quién vivió más, quién trae la mejor trayectoria, quién se codea con quién, ¿no? Sino otro tipo de estrategias. Y fíjate que pues después de varios años de equivocarnos, de experimentar, de aprender con otros colegas, pues fue que desarrollamos esto que llamamos todavía el enfoque integral en masculinidades y la metodología equinoccio, que no son más que propuestas pedagógicas articuladas, digamos, con un cierto sentido, para compartir y para que los hombres, grupos, movimientos desarrollen sus propios enfoques contextuales, pues dependiendo de lo que se vive en cada lugar, en cada país, en cada cultura, ¿no? Porque pues un aprendizaje muy pronto, muy rápido fue, no es lo mismo hablar de masculinidades. Ponte tú en la capital San Salvador, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, que hacerlo en las montañas Ixiles de Nevaj o en los territorios lencas de Honduras o pues en las montañas del Salvador, ¿no? Con exguerrilleros. Era muy diferente. Entonces, el enfoque y la metodología lo que pretendía era poner en juego estas contextualidades, digámoslo, los cuerpos de los hombres, por supuesto sin perder de vista el entramado más general, pues que nos permea a todos, ¿no? A todos y a todas,
diría yo. Así fue un poco la historia. Y en 2007, como muchos de ustedes, otros compañeros, pues decidimos abrir un compartir más amplio y pues lo desarrollamos con la Escuela Metodológica Equinoccio, que como digo, se centra más en los abordajes de prevención. Muchísimas gracias, Larry, por este recorrido y por este contexto que termina por ser un regalo y decimos en México, un apapacho en los recuerdos y en el corazón. Mi querido Leo, a ti te ha tocado, ahora mismo vienes de un curso virtual, un poco también fusionar todas estas aproximaciones metodológicas. Yo en algún momento, me debo confesar, me desconsolaba un poco mirar que las agendas de la academia y del activismo no se podían empatar, parecían incompatibles. Y de repente, en personajes como Beno de Keiser, como tú, logran hacer un trabajo desde la academia y también desde lo comunitario, desde el trabajo de base. Algo que cruza todas las aproximaciones metodológicas, ya lo decía Richard, es la perspectiva de género. Ese hilo conductor por el que se atraviesan todos los modelos, ¿qué resultados ha dado en tu práctica profesional? ¿Cuál ha sido el recorrido y los resultados que te has venido encontrando? Está cerrado tu micrófono, Leo. Larry, muchas gracias ahí por el recorrido histórico. Igual, o sea, creo que hay que terminar de reconstruir esa historia. Yo ya hice un esfuerzo, de hecho, académico en intentar ir tejiendo eso, lo que ha pasado en la región, y efectivamente, coincido contigo, los hallazgos fueron los mismos. Patrick estuvo en toda América Latina y uno puede decir que muchos de las personas que hoy hacemos parte de espacios de trabajo con masculinidades los tocó él o los tocaron ustedes también desde la escuela Equinoccio. Entonces, desde ahí decir bueno, he aprendido que hay unos grandes retos y que efectivamente ese aparente divorcio entre el mundo académico y el mundo, si se quiere, real, porque pareciera que es una burbuja y nos encontramos todo el tiempo con un tire de afloje, que pareciera que los que están en la academia, que tampoco es que sean tantos, pero cada vez hay más personas interesadas en, ¿sí? Justamente ahora que viene al tema la profesora, que también, y hay algún dato histórico. Ecuador es el único país que yo tengo conocimiento en la región que tiene 3 programas académicos de pregrado y posgrado que tienen especialidad en masculinidades. Estábamos justo hablando con la profesora y ahí surge un reto. Llevamos más de 10 años haciendo cursos y ella evidencia, claro, hay un crecimiento exponencial de tesis de pregrado y posgrados. Y las preguntas no son, digamos, las primeras preguntas con los que iniciaron los estudios de masculinidades en la región, que eran las preguntas por las identidades, por el trabajo, por la sexualidad. Digamos, hoy las preguntas se han ampliado de una forma muy importante, con decirles que, digamos, hay una pregunta, por ejemplo, por el consumo de carne y la masculinidad, la construcción de la masculinidad en sujetos veganos o vegetarianos y cómo se relaciona eso con otras formas de entender relaciones con el mundo, ¿sí? El extractivismo, etcétera, etcétera. Es decir, yo siento que la teoría y la academia son herramientas que nos deben facilitar la comprensión, el análisis del mundo, no crear unos mundos paralelos, alternativos, que nos vayan a contar o que nos creamos nosotros la historia, de que nosotros nos inventamos la realidad de la masculinidad o de las masculinidades y se las vamos a contar al público que lee las cartillas, los textos, las investigaciones. Entonces creo que hay un punto fundamental y es como hacer digamos, un ejercicio crítico al mismo privilegio cognitivo de quien produce conocimiento, pero cómo eso está asociado a la práctica. Y creo que Larry lo decía muy concretamente. Las preguntas sobre el género hoy, más que nunca, nos atraviesan en el cuerpo y están relacionadas con la práctica. Los discursos, digamos, sostienen cualquier papel y en cualquier lugar podemos decir lo que sea, pero es en la práctica cotidiana, en cómo negocio o cómo busco esa justicia de género, equidad de género, como lo queramos pensar, incluso más allá del sistema heteronormativo, es decir,
El tema no se trata de los hombres o los hombres y las mujeres, es que hay un montón de grupos que han estado excluidos, invisibilizados, y creo que es la oportunidad desde una perspectiva crítica de masculinidades o integral que siempre tengo muy pendiente el modelo del Centro Bartolomé, porque nos permite entender la complejidad. De otra manera estaríamos pensando que los hombres debemos estudiar a los hombres, y eso sería un grave error, porque no nos permitiría justamente advertir esas prácticas y esos ejercicios históricos de gente común y corriente que encarna cuerpos específicos y que ha hecho prácticas, si uno quisiera, feministas. Es decir, gente que desde su práctica cotidiana, que no vive el mundo teóricamente, hace ejercicios de igualdad, de construcción, de desempoderamiento, como lo decía el Joaquín Azpiazu. ¿Cómo vamos generando otros vínculos con quienes estamos, con quien compartimos la sexualidad, los vínculos, la corresponsabilidad en las tareas de la casa, la paternidad? Entonces yo creo que tratar de hilar esas herramientas de la academia, del pensamiento en otros lugares y en el propio, generar conocimiento de lo que se hace, es una posibilidad para que las personas que están en procesos reales como la atención a la violencia, la prevención de la misma violencia, pues puedan, digamos, también participar de eso, porque, digamos, si hay algo en lo que yo he devenido es que no hay fórmulas para esto, no hay nada que garantice el éxito, ¿sí? Y que es justamente los procesos colectivos de construcción ahí lo que nos permite ir dándole sentido a otras formas de entender las relaciones. Y que esos procesos lamentablemente son muy lentos, y creo que ahí tendríamos que llamar la atención en que deberíamos empezar a apurar esta rueda. Creo que nos hemos quedado mucho tiempo en atender la pregunta y las interpelaciones que nos están haciendo el movimiento social de mujeres y el movimiento LGBTIQ. Muchísimas gracias, Leo. Evidentemente no me voy a meter en esa pregunta de cuál es la mejor aproximación metodológica, si todas están sustentadas en la perspectiva de género, pero sí quiero plantear una pregunta sobre la mesa, y es, uno, aunque me sé la respuesta, y más bien quiero esperanzarme con ella, los hombres podemos cambiar en estricto sentido. ¿Es posible construir el cambio a través de diversos procesos? Y también preguntaría si las intervenciones tendrían que ir a título de lo individual o a través de los dispositivos grupales. ¿Cuál ha sido su lectura, su experiencia al respecto? Si quieres, vamos contigo, Dari. ¿Es posible el cambio y a través de qué dispositivo lo recomendaría? Bueno, por supuesto que sí, por eso estamos acá, confiando en el cambio y confiando que podemos, como bien decía Larry, de construirnos y a través de los modelos reeducativos, ¿sí? No solamente para abandonar el ejercicio de la violencia, sino para poder deconstruir esa masculinidad hegemónica que todos hemos aprendido, podemos cambiar. Y eso, el tema del cambio tiene que ver con que los varones tenemos que tomar la decisión de perder los privilegios que nos otorga el sistema social patriarcal a la hora de encarnar un cuerpo masculino, un cuerpo de varón, de hombre. Es una decisión que tenemos que tomar no solamente a nivel individual, sino de forma colectiva, ¿sí? Los estudios de las masculinidades estamos insertos en la agenda de género, o al menos idealmente tendríamos que estarlo. Acá en Uruguay todavía no lo están, o estamos en proceso de lograr ese movimiento. En el resto de Latinoamérica me consta que también están en ese proceso, porque realmente el trabajar con varones, con enfoque de masculinidades, no solamente genera un beneficio para nosotros por mejorar nuestra calidad de vida, sino porque nos vinculamos con mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas trans, etcétera, etcétera, y esto genera un beneficio para todos y todas. Entonces, el cambio es posible, cuesta trabajo, implica poder renunciar a los privilegios que tenemos, que nos dio el patriarcado por el hecho de haber nacido hombres, varones,
Y lo que tiene que ver con las herramientas que podemos utilizar, bueno, por supuesto, dispositivos grupales, dispositivos individuales. Ahora surge esta herramienta del virtual, los grupos, las psicoterapias individuales, por supuesto que también, pero las políticas públicas y qué es lo que hacen los estados en nuestra región latinoamericana respecto a la reproducción del modelo hegemónico de lo que implica ser hombre es fundamental, ¿no? Yo insisto que las políticas de género tienen que ser un eje transversal en todas las políticas públicas y todos los ministerios, intendencias, medios masivos de comunicación tendrían que apropiarse de esta herramienta del enfoque de género y masculinidades. Así que me parece que tenemos todavía por delante mucho trabajo. Yo siempre agradezco, bueno, a todos ustedes, todos los que estamos acá, ¿no? Porque como bien decía Leo, yo también inicié mi formación con la Escuela Metodológica Bartolomé, que fue excelente formación. Ahí fue donde a mí se me prendió la luz de querer seguir por este camino. Yo venía de los estudios de género, pero me introduje en las masculinidades a través del trabajo con Larry Gualberto en San Salvador, y luego con Gendes, ¿no? Gendes México. Ahí fue que me enganché con el tema del trabajo con la violencia masculina y apoyar a los varones para poder abandonar la violencia. Yo me acuerdo, voy a contar una breve anécdota, que la primera vez que llego a Ciudad de México a hacer la capacitación con Gendes, que vos estabas también, José Alfredo, que estaba la época de Jairo, de Jeru, que bueno, Jairo ya no está más con nosotros, pero recuerdo que yo llego para apropiarme de una herramienta metodológica para poder abordar la violencia masculina, y me encuentro, termino esos 5 días de capacitación intensa, full time todo el día, termino la capacitación tomando contacto con mis propias violencias, con todas las violencias que yo había ejercido como hombre durante toda mi vida, más allá de toda la masculinidad que me había deconstruido en El Salvador con Bartolomé de las Casas. Entonces, realmente ahí fue que empecé en estos dos digamos, sensibilizaciones, ¿no? Con los compas de Bartolomé y con los compas de Gendes, a pensarme como varón en deconstrucción permanente, esto es algo que no se termina nunca, y también como una manera de poder entender a otros varones de que no es fácil el cambio, pero sí es posible, ¿sí? Porque lo más difícil es tomar la decisión de perder privilegios y poder generar movimientos internos a nivel afectivos, emocionales, vinculares, para poder lograr la empatía, la alteridad, la intersubjetividad, etcétera, etcétera. Entonces, me parece bien interesante y agradezco también la invitación, porque estamos acá todos, bueno, El Salvador, México, Leo, que también formamos parte de esta capacitación, sensibilización en El Salvador, que fue bien intensa. Y bueno, por ahí, José Alfredo, me parece que, en resumen, sí es posible el cambio, pero no es sencillo. Muchas gracias. Mucho esfuerzo. Muchas gracias, Dari. Mucho esfuerzo, mucho compromiso. Ya hablaba Leo hace rato de la deuda histórica que tenemos con el movimiento feminista, que nos decían, ya dejen de reflexionarse y pónganse a trabajar. Y por otro lado, con la agenda y la comunidad LGBTIQ. ¿Cómo le hacemos, mi querido Richard, para involucrar a los hombres que generalmente no se están cuestionando esto? Es decir, no estoy hablando de los hombres convencidos desde la academia o la intelectualidad, sino del señor que está en el mercado, manejando su taxi, caminando en la calle,
por dónde consolidar un verdadero movimiento de hombres. Bueno, cierras con una pregunta. Movimiento de hombres, eso sí, no lo sé. No sé si en algún momento, ojalá lo logremos. Me voy a ir un poco también a la historia, un poquito como Larry. Cuando empezamos Gendes, y bueno, a lo mejor esa historia ya te la sabes, Alfredo, pero hace 15 años, en una de las zonas más complicadas de la Ciudad de México, pues decidimos empezar grupos. Y entonces, muy ingenuamente, pusimos unos pequeños carteles, unos papeles que pegábamos en los mercados, en las escuelas, y decía, si eres un hombre violento, ven a nuestros grupos, sesionamos todos los jueves de tal hora a tal hora. Y es evidente, no fue nadie, porque no somos violentos, ¿no? Es como Mauro empieza algunas conferencias desde Gendes, dice, a ver, ¿hay algún macho en estos grupos? Nadie levanta la mano. ¿Algún hombre violento? Tampoco nadie levanta la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo ya acabé mi plática, no hay ni machos ni hombres violentos. Es decir, ese es uno de los grandes problemas, no nos consideramos ni hombres violentos ni machos. Entonces, dijimos, ok, esa táctica no funcionó. Vamos a hacer otras. Ensayamos varias. La que funcionó era la siguiente. Si tenías problemas con tu pareja o problemas con tus hijas y tus hijos y querías apoyarles en mejorar la conducta, mejorar tu relación de pareja, asiste a nuestro grupo. Y así llegaron. El primer grupo lo abrimos con 16 hombres y se mantuvo casi el 50% durante un año que duró el proceso. Entonces fuimos viendo eso, cómo buscar formas para que los hombres se acercaran al trabajo. Estoy hablando de eso ya hace muchos años. Recientemente tuvimos una experiencia bien bonita, muy interesante, en la zona maya de Yucatán, en donde unas compañeras que tienen ya mucho trabajo ahí, trabajo comunitario con las mujeres, nos pedían que trabajáramos con los hombres. Lo que ya sabemos, ellas empiezan a tener un proceso bien bonito, muy interesante a nivel de desarrollo económico, empoderamiento, etcétera, y pues somos los esposos, las parejas, los que no avanzamos también a ese nivel. Entonces, a ver, era una zona maya, comunitaria, hombres obviamente sin ningún tipo de acercamiento al tema. Así que utilizamos, como ya lo comentaban los compañeros, desde la educación popular, fuimos poco a poquito acercándonos y era bien importante saber en esa comunidad qué hacía que los hombres se reunieran. Y era un tema del agua. Hacía falta el agua, tenían problemas con una empresa privada que les estaba quitando el agua. Fue la manera en que nos empezamos a acercar. Hablar del agua, de la importancia del agua. Y teníamos grupos de 60 hombres interesados con el agua. Se fueron resolviendo algunos de estos temas. Y poco a poco empezamos a hablar si el agua también era un problema para las mujeres, para los hombres y cuál era la diferencia. Y a partir de ahí fue otra vez como esta apertura de ver que efectivamente era diferente para ellas, para ellos, empezar a ver cuáles eran las problemáticas también distintas y poco a poco también fueron hablando del tema de la violencia. Así que gracias a esta herramienta de Freire y los saberes de la misma gente e indagando cuál es el tema que les une. ¿Qué hace que se congreguen, que se les convoque, que estén ahí? Y poco a poco con la inserción comunitaria y utilizando estas herramientas ha sido hasta el día de hoy como una herramienta bien interesante la que nos ha permitido entrar a trabajar desde ahí. Ahora, ahora que pasamos el 9M en México, el 9 de marzo, en donde la frase para muchas compañeras era el 9 nadie se mueve, ninguna se mueve, fue otra apertura
que tuvimos para llegar a hombres que no teníamos ni idea que podíamos llegar en este año. Y eso fue un boom, una punta como bien importante. Entramos a empresa privada, universidades, escuelas, organizaciones de la sociedad civil, a gobierno donde no habíamos entrado. Y todo porque las compañeras no estaban. Y había mucha inquietud de los hombres, tanto para que nos decían, ¿qué está pasando? ¿No? Había algunos que realmente decían, ¿de verdad estamos haciendo tanto daño los hombres a las mujeres? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué podemos hacer para que esto deje de estar? ¿No? Para que ellas estén más tranquilas. Obviamente, en un porcentaje más alto, estos hombres muy enojados de por qué se van, ¿no? Y empezar a decir muchas cosas de ellas, despectivas. Entonces, fue otra como oportunidad para entrar y trabajar, hablar con ellos, informarles, escucharles, ¿no? Más allá del juicio directo es escuchar, ¿no? Y entender. Ahora sí que las herramientas humanistas, otra vez, funcionan y nos ayudan, ¿no? Como la actitud incondicional, empática, la escucha activa, pues eso va abriendo el canal para que puedas entrar. Y algo fundamental, y con esto termino, aprovechar las coyunturas. Esto que hicimos en el 9 de marzo, que fue petición de muchas instancias, pues ayudó a que entráramos. Pero hablo de aprovechar incluso estos temas de contingencia, estos temas de cuarentena, porque decimos, bueno, estamos confinados, vamos a estar mucho tiempo en casa, habrá que verle como la oportunidad dentro de lo que se pueda, entendiendo todo lo que hay, muertes, crisis, lo positivo también a este tema y aprovechar desde ahí para hablar del tema. Es decir, creemos que hablar de hombres y masculinidades puede ser hablado, reflexionado, dialogado en cualquier momento, en cualquier coyuntura. Y entonces hicimos una serie de videos desde Gendes para hablarle al hombre que va a estar en casa. Va a estar metido ahí no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Van extendiendo cada vez más las fechas y decimos, bueno, si ya estás ahí en casa, bueno, entonces aprovecha y trabaja en reparaciones de tu casa. Aprovecha y trabaja contigo mismo. Aprovecha y habla con la pareja. Mejora la relación con las hijas, con los hijos, con la familia extensa que también en estos momentos está confinada y está en casa. Es decir, cómo aprovechamos estos momentos también coyunturales para hacernos presentes. Desde Gendes hablamos de la responsabilidad activa, o sea, una responsabilidad real. Y creo que en cada momento, en cada situación, en cada fenómeno de nuestras vidas, hay que aprovechar esto, hay que activar nuestra responsabilidad. ¿Cómo me involucro? ¿Desde dónde me estoy involucrando? Sobre todo, hacerlo sin violencia y generando acciones de igualdad. Así que hemos encontrado a lo largo del camino muchas formas, Alfredo, compañeros, que nos ha permitido eso, a abrir las puertas, a veces como el 9M, gracias a las compañeras que no están, y son los mismos hombres que me dicen, oigan, vengan y háblennos. A veces como esta, metiéndonos en videos, poniendo una línea de emergencia, escuchándolos. Creo que es aprovechar los momentos, siempre promoviendo la responsabilidad activa. Muchísimas gracias, Richard. Se abren fisuras en la estructura, se aprovechan las coyunturas y desde ahí se consolidan los cambios. En medio de la adversidad, como en la que ha sido construido El Salvador, el pulgarcito de América, como le conocemos, pues venía de una guerra de los 80s, una guerra civil, y después de una inercia de las maras a inicios de los 2000, la delincuencia en las calles, solamente ahí podían hacer una propuesta como un oasis, como la del Centro Bartolomé de las Casas, que tenía su convocatoria internacional y también tenía su grupo de trabajo para compañeros salvadoreños y tenía su propio componente para trabajar con los jóvenes, porque es otra agenda de trabajo con los grupos más jóvenes. Eso evidencia la importancia de, además de trabajar con la categoría de género,
visualizar la interseccionalidad, es decir, la raza, la etnia, el género es una de las categorías donde descansa la plataforma, pero hay otras. ¿Cómo las identificaron, Larry? ¿Cuáles han sido los alcances y los resultados en todo este tiempo? Miren, no hay duda de que no mucho de lo que estamos haciendo a nivel de la práctica, de la reflexión, no es algo como que brotó espontáneamente de nuestro ser, ¿no? Sin duda alguna que venimos bebiendo, tanto en América Latina y el Caribe como en otros lados, de un pensamiento feminista muy sólido que ya fue como adelantando, sospechando, intuyendo, colocando incluso categorías relevantes para las masculinidades, ¿no? Todo es saberlas leer, saberlas escuchar. Y, por ejemplo, desde una perspectiva de interseccionalidad, ya desde el principio teníamos claro que si hablábamos de masculinidades, estas no estaban ajenas a asuntos cruciales, como ya lo decías, José Alfredo, la edad, la generación, el sesgo generacional, pero la clase, algo que ya nos era muy familiar en las luchas, digamos, de toda la América Latina y el Caribe. Pero además también otro tipo de estructuraciones que ya hace bastantes años eran vistas como un esnovismo, ponte tú las discapacidades, pero que se convertían en toda ley en puertas de entrada para estos cambios de los que hablaba Darío ya hace un rato, ¿no? Es decir, la posibilidad de un fallo, de una fisura, como tú lo has recordado, una grieta, una fractura, ante lo que nos han vendido como algo establecido de siempre, pero que sin embargo al no funcionar bien te hace empezar a cuestionar todo el entramado. Entonces la discapacidad, la edad, la identidad, la etnicidad, pero también otras cosas como hasta la nacionalidad, vamos a decir, el poder que te da ser un hombre norteamericano de los Estados Unidos, europeo, y pues ser un hombre centroamericano o haitiano o de una pequeña isla. Y así otras estructuraciones. Muchas mujeres nos alertaban diciendo, por ejemplo, el feminismo negro en los Estados Unidos o el feminismo decolonial en la India desde los años 80 y 90, ahora está muy de moda, pero ya las compañeras aportaban eso hace rato, nos decían, bueno, atención, no hacemos más que reforzar o desestabilizar este sistema más grande con estas otras puertas de entrada que nos llevan, sí, a las masculinidades, a las feminidades, ¿no? Pero sin duda, José Alfredo, que en nosotros fue muy viva la conciencia de esto por el mismo hecho de que Centroamérica, tan chiquita y tan tenue, era también una confluencia de todas estas asimetrías en los mismos conflictos armados que vivimos y en la posguerra que vino después. Muchos fuimos niños de la guerra, por ejemplo, adultizados, digamos, masculinizados forzosamente a lo que se perseguía en aquel momento como el ideal de ser hombre, así muy guerrillero si quieres, pero finalmente muy hegemónico, o incluso muchos niños que les tocó vivir pues en los barrios todo este conflicto, ¿no? Así las cosas, yo creo que la conciencia del trabajo, de cambios que son posibles, nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que iba a ser rápido, nadie dijo que una sola organización, una sola persona, un solo grupito iba a poderlo hacer. Y me encantó cuando Richard nos alertó para decir, ¿será de verdad que podemos hablar con toda propiedad de un movimiento de hombres? Pues a mí también la pregunta me inspira casi que temor y temblor, ¿no? ¿Verdad? Hay muchos hombres en movimiento, eso sí, pero movimiento de hombres no, pero cambios sí que los hay. Tal vez la cuestión es cómo politizarlo, es decir, llevarlo más allá de la experiencia personal o grupal, pero al mismo tiempo cómo hacerlo integral, cómo llevarlo más allá de unas prácticas locales, personales, sectoriales, a otras esferas, otros niveles que son muy necesarios, totalmente, definitivamente. Niveles que trasciendan la práctica personal o de la familia, del espacio doméstico, muy familiarizado, por cierto, y que nos lleve hasta otras dimensiones, las dimensiones más interiores de la espiritualidad, de la mística personal, pero también del cuidado de la casa que habitamos, ¿no? Esta casa tan desigual.
hoy con todo el desafío del calentamiento global y el cambio climático, pero ahora, por ejemplo, con esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Fíjate, en El Salvador, no sé, en sus países, la mayoría de las personas detenidas por no acatar el confinamiento son hombres. La mayor parte de personas que primero son transmisores y se contagian del virus son hombres. Y por supuesto, en hombres, curiosamente, es que está haciendo más letalidad esto, lo del COVID-19, ¿no? ¿Cómo llegamos a todos esos niveles? Yo creo que una clave fundamental es la interseccionalidad, sin duda alguna, pero al mismo tiempo la conciencia de nuestros límites. Ni esto va rápido, ni esto va solo, ni esto es fácil. Es muy complejo y como complejidad nos obliga también a pensar y actuar complejamente, con una complejidad que es complicada, sí, pero que requiere de muchísimo de nuestra paciencia. Son tiempos, digamos, de paciencia que sabe aguardar, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Larry, porque esto pudiera escucharse desalentador y cómo no, pero son procesos largos, son procesos lentos, las fichas se están reacomodando y estamos hablando que el patriarcado es un monstruo de 1000 cabezas. Le cortas una y le salen dos. Quisiera ir contigo, Leo, para encaminar una pregunta muy concreta y es, mi pantalla se llena de hombres que son cuidadores, que procuran buenas prácticas, buen trato para otros hombres, pero ¿cómo se cuidan estos hombres cuidadores? ¿De qué hay que estar pendientes en el cuidado de estos que cuidan a otros hombres? Querido, es una pregunta muy interesante porque, digamos, con este éxodo muy pequeño, pero cada vez más grande de hombres o varones que están involucrándose en las tareas del cuidado de las familias y el autocuidado, eh, también vienen algunas cosas que yo llamo trampas, ¿sí? Y es que en esas trampas terminamos queriendo responder de una manera, incluso a veces, que nos genera mucho daño a las expectativas de afuera. Entonces, podemos llegar a límites de descuidar nuestra salud, cosas básicas como, bueno, tenemos más de 40, ya nos hicimos nuestros tamizajes de próstata, ya nos hacemos nuestras revisiones. Es decir, hay asuntos que por dedicarnos a cosas fantásticas como bueno, cepillar a tu hijo, acompañar a cepillarle, preparar alimentos, etcétera, etcétera, muchas veces las dejamos porque, digamos, esa conciencia del cuerpo masculino creo que está muy distorsionada en el sentido de que somos fuertes, somos reacios y esos cuerpos aguantan. Pero siento que ese discurso cada vez es menos creíble porque la fragilidad nuestra frente a las enfermedades es terrible. O sea, nosotros frente a los umbrales de dolor que tienen los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, no tenemos mucho que decir. Eh, pero ahí, por ejemplo, nosotros nos seguimos exponiendo. Y una de las preguntas precisamente en este periodo de confinamiento, aislamiento, es por qué a los hombres nos cuesta tanto estar en casa. Porque ese deseo permanente de, bueno, vamos a la calle, ese quiero que se acabe esto, ya estoy aburrido, no hay más, es que les obliga a mirarse, a detenerse en el cuerpo, a mirarse cómo se está construyendo ese cuerpo o cómo se le está desatendiendo. Es decir, nosotros desde esta construcción, desde la panza, eh, y nuestros ideales estéticos, nuestros procesos básicos de limpieza incluso. Compas, es que hay cosas tan simples que no son solo por nosotros. O sea, el cáncer de cuello uterino, como ustedes lo saben, es una de las principales causas de muertes en mujeres en el mundo y que se puede prevenir si nosotros tenemos hábitos de higiene mínimos, porque nosotros somos los principales transmisores, ¿sí? Entonces, cosas de esa naturaleza se empiezan a revelar mucho más en la cuarentena. ¿Por qué? Porque tengo más tiempo para hacer cosas y para darme cuenta de eso que era mecánico, ¿sí? De cuántas veces me cepillo, de
cómo me lavo no bien las manos, si tengo hábitos de, no sé, de por ejemplo, ahora que estoy acá, salir a caminar, tomar el sol, es decir, una cantidad de prácticas de cuidado básico que creo que desatendemos. Y eso que nosotros tenemos, entre comillas, una conciencia más amplia de ese cuidado. Porque claro, yo, digamos, tengo un ejercicio permanente de cuestionamiento de mi práctica y es, bueno, ¿cómo equilibro el trabajo entre mi compa y el mío? Mi compa está haciendo teletrabajo, yo también, ¿cómo nos distribuimos para que ella pueda hacerlo? Yo pueda hacerlo, pero mi hijo también tenga la atención que se necesita. Sí, porque también ahí tenemos múltiples riesgos. Entonces, por ejemplo, yo llevo ya casi todo el día sentado enfrente a la pantalla conversando, cuando ya debería haberme parado a estirar, por ejemplo. Sí, porque además ese asunto de estar en una pantalla tiene problemas desde la luz que nos emite la pantalla hasta la postura corporal que asumimos durante tanto tiempo y ahí empezamos a generar problemas de columna, etcétera, etcétera. Es decir, creo que tenemos que hacerlo mucho más consciente y empezar a permitirnos eso, ¿sí? A reconocer nuestras vulnerabilidades, pero a reconocer esos tiempos del cuidado, porque no les damos espacio. La agenda no nos permitió nunca eso. Entonces, por ejemplo, ahora creo que también les genera mucho malestar a muchas personas, porque bueno, ¿y qué hago con todo eso? O para qué lo hago? Si eso es tan femenino, además, porque como se ha feminizado el tipo de prácticas respecto al cuidado del propio cuerpo, pues, y ahora, digamos, estoy hablando del cuerpo, pero la subjetividad, ¿qué pasa en esos momentos con nuestras subjetividades? Es decir, también en este lugar de ser cuidadores, también hacemos o redoblamos esfuerzos para cuidar la subjetividad de otros y otras. De hecho, las personas que están en esos procesos virtuales se generan escenarios complejos, ¿sí? ¿Cómo llevamos las tensiones que se generan en los grupos, en las discusiones que tenemos, cuando otros hombres nos cuentan sus necesidades, sus malestares, sus dolores y situaciones que son críticas en muchos casos? ¿Cómo procesamos eso? ¿Sí? Digamos, ahí tenemos un desbalance en el cuidado, incluso de quienes cuidamos. Entonces creo que habría que hacer un poco más de conciencia y yo personalmente creo que este tiempo de estar en casa, yo generalmente trabajo desde casa, entonces creo que también hay que desactivarlo porque tenemos que conectarnos con lo que está pasando afuera. O sea, en el país es imposible, por ejemplo, para mí que la gente siga trabajando o pretenda trabajar como si nada cuando se están muriendo miles de personas. ¿Sí? Y frente a eso, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo puedo seguir pensándome como productor, ¿sí? Como el proveedor, si afuera se está muriendo la gente? Es decir, creo que ahí tenemos unos retos muy grandes respecto a cómo generar una cultura del cuidado más consciente y el autocuidado mucho más consciente. Muchas gracias, Leo. Pasarlo por la conciencia es el principio, incorporarlo como un estilo de vida y luego una palanca de transformación social es todo un proceso. Un poco encaminándonos hacia el cierre de la conversa, después abro una rondita para conclusiones, pero quisiera plantearles, compañeros, en relación a lo que menciona Leo, las trampas del hombre deconstruido o del que cuida, ¿qué pasaría si uno de nosotros, como se menciona en el sur, fuera funable? Es decir, fuera denunciado públicamente por un acto de violencia, de acoso u hostigamiento. ¿Cuál sería el mecanismo? Ya tenemos experiencias desde Jorge Corsi en Argentina y cada vez más cercanas. ¿De qué tenemos que cuidarnos y cómo tendríamos que actuar frente a este nivel de exposición y que nos obliga a la congruencia? Si gustan, empezamos con Darío. Yo quisiera, querido, tomarme ahí como para ampliar esa pregunta y es, digamos, también cómo procesamos los casos donde hay hombres que han sido, digamos, denunciados, escrachados en estos espacios donde estamos, cómo procesarlo, cómo lo están viviendo o cómo lo han procesado en otros lugares, porque, digamos, de hecho está sucediendo en el país y, bueno, muy interesante escucharles. Muchas gracias, Leo, por ampliar el planteamiento. Si estás listo, Dari, empezamos contigo y damos una vueltita.
Sí, bien importante este planteo, José Alfredo, porque justamente esto tiene que ver con lo que comentaba hace un rato, respecto a que ningún varón estamos libres de ejercer violencia física, sexual, emocional, económica, verbal, porque somos sujetos que nos hemos socializado en este sistema patriarcal, por lo tanto estamos entrenados justamente para afrontar la adversidad y la frustración con violencia, ¿sí? El hecho de que estemos nosotros acá en este webinar y otros compas, que estemos sensibilizados en la temática y hayamos hecho procesos individuales y grupales, no quiere decir que estemos a salvo, ¿sí?, de los mandatos del patriarcado, que nos empuja, entre comillas, a ejercer poder, control y dominio hacia otras personas e inclusive a competir entre nosotros, ¿no? Yo me he descubierto compitiendo, al menos en el pensamiento, y me descubro actitudes, pensamientos machistas y sexistas. Por lo tanto, esto es un trabajo permanente. Ya hemos tenido experiencias en Uruguay, en el resto de Latinoamérica, bueno, en otros países también de Europa, en estas redes en las que trabajamos, de varones que con incidencia política importante en el tema, sobre todo masculinidades, que han ejercido violencia o han sido denunciados por violencia física o sexual. Y yo creo que lo más importante, el primer paso es poder reconocer que ejercimos la violencia, ¿sí? Porque ese es el puntapié como para poder hacer un retiro de nuestras actividades en este trabajo, para poder trabajarnos un poquito más al respecto y después poder volver en todo caso, dependiendo también de cómo vayamos procesando estas violencias que ejercimos. Es importante, insisto, en reconocer y después, bueno, ver también de qué manera procesamos. Yo creo, José Alfredo y compas, que el problema que tenemos los varones hoy en día es que, uno de los tantos, porque tenemos varios, es que no tenemos un modelo, tenemos el modelo de varón hegemónico. En este momento estamos carentes de un modelo a seguir, un modelo de hombre, de varón igualitario, de masculinidad positiva. Si bien nos podemos imaginar o podemos sacar algunos aspectos positivos de algunos varones o colegas o amigos o padres, etc., pero estamos en construcción de este modelo que todavía no lo hemos terminado de construir. Y por otro lado, para cerrar esta parte, en cuanto a los cambios, que hablaba también hace un ratito, que vos comentabas, habría como tres caminos a seguir, ¿no? El primero es el cambio de nuestras prácticas no solamente sociales, sino cotidianas, domésticas, vinculares, con mujeres, niños, niñas, adolescentes, vínculos en general, ¿no? Primero cambiamos las prácticas, el siguiente paso es cambiar el nivel de los pensamientos, que ahí todavía estamos recién viendo de qué manera lo vamos a hacer. Y por último, cambiar la emocionalidad, o sea, la manera en la cual procesamos nuestra realidad. Entonces, yo creo que estamos empezando por el primer paso, o sea, recién estamos los varones preguntándonos, bueno, a ver, ¿cuáles son las prácticas que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué es lo lícito e ilícito que se puede hacer y que no se puede hacer, ¿no? Y qué es lo que hace bien a otras personas y lo que nos hace bien a nosotros también. Entonces, es ahí que estamos empezando a cambiar. Y ojo, porque los hombres no somos una masa homogénea, no somos un grupo homogéneo, ¿verdad? En todos los sectores de la población no estamos cambiando de manera regular.
porque no a todo el mundo le llega la información y le llega la posibilidad de sensibilizarse, ¿no? Por eso es tan importante esto que planteaba también Ricardo del trabajo comunitario, del trabajo con todos los varones, de todos los colectivos. Entonces, por ahí, por ahí. Muchísimas gracias, Dari, mi querido Richard. ¿Cómo identificar estos puntos ciegos, las trampas del patriarcado, del hombre deconstruido? Y ampliando a lo que nos invitaba Leo, ¿hay referencia de algún protocolo o cómo crear un protocolo para actuar si alguno de nosotros aparece en esa lista? Sí, bueno, creo que antes incluso hablar del protocolo, esto internamente, hablándolo desde Gendes, nos ocurrían muchas situaciones. Íbamos, trabajábamos, dábamos curso, dábamos el taller y al final se acercaban muchas personas, hombres y mujeres, incluso eso, a tomarse la foto y nos pedían, oye, ¿me das tu número celular, tu correo, hasta invitaciones a salir, etcétera? Ante tanta situación que vivimos, que nos cuestionábamos nosotros mismos, no aceptábamos, poníamos un alto, lo platicábamos internamente con Antonio Ramírez, con el equipo, y eso es uno de los puntos importantes, como el diálogo entre el mismo equipo, porque el compromiso es trabajar la violencia de nosotros los hombres. Entonces, decimos pues, que tenemos una gran responsabilidad nosotros que estamos trabajando con otros que trabajan el tema de violencia. Entonces, punto número uno, pues ya lo dijo Darío, no creer que somos santos ni el nuevo hombre que el mundo esperaba. O sea, hay que trabajar mucho nuestros propios privilegios de quienes estamos en estos temas, que tenemos programas como este, que tenemos la posibilidad de hablarle a otros hombres. Antonio Ramírez nos dice que somos, con cuidado de creernos los buenitos, ¿no? Y los salvadores de otros. Entonces, el hablar y el dialogar ayudó mucho en aquel tiempo para poner límites y cosas bien sencillitas de aquellos tiempos, desde obviamente no dar datos personales, ¿no? Reflexionar cuál era mi necesidad de estar, se aceptaba, ¿no? La salida tal, por qué, desde dónde se estaba haciendo, y era como prohibir cualquier salida, etcétera. Entonces, eran como puntos que nos iban alertando en aquellos tiempos. El apoyo de las compañeras feministas, la doctora María de Rubí en Michoacán, nos decía algo bien acertado, ¿no? El discurso feminista, el discurso de género en un cuerpo de hombre erotiza. Erotiza, seduce y desde ahí podemos generar cualquier tipo de violencia sexual, ahora desde una posición, desde el que sé, desde el hombre, el nuevo hombre, ¿no? El privilegiado. Entonces, a partir de ahí, con la ayuda de ellas, del mismo equipo Gendes, hemos tenido estos propios, pues podrían ser como parte del protocolo, en donde no hay mayor contacto, obviamente, que el profesional, lo que se va a hacer y punto. A partir de todo lo que trabajamos en Gendes nos llegan muchos casos de acoso y hostigamiento de muchas instancias, sociedad civil, universidades, empresas privadas. Y ya hace un par de años fue la reflexión interna. Bueno, nosotros apoyamos hacer protocolos de atención a acoso y hostigamiento. Entran esos hombres que nos derivan al modelo de atención CCBIM para revisar estas violencias sexuales que ejercieron. Y en Gendes, hace 3 años, 2 años, no teníamos este protocolo y entonces era, hagamos el propio, ¿no? O sea, estamos ayudando a otros y apoyando a otras instancias. Lo mismo, no somos, estamos en esta posibilidad de ejercer algún acoso o hostigamiento. Así que desarrollamos el propio protocolo interno, en donde los pasos ya un poquito los dio Darío, que es algo que hemos estado trabajando con Antonio, desde identificar, reconocer, aceptar, dejar el trabajo que estamos haciendo, obviamente entrar a vivir de nuevo todo el trabajo de nuestros propios ejercicios de violencia
Y muchas veces, y contrario a lo que hemos visto en muchos casos, pues más bien quedarse en silencio, es decir, reconocerlo y desde ahí estar trabajando, que es lo que también nos tocaría, ¿no? Creo que desde esas acciones y teniendo muy claro el diálogo entre nosotros y como de aquel tiempo hasta ahora, el apoyo, diálogo también de las compañeras feministas nos ha sido de mucha ayuda, también de mucha mirada, tanto mirarnos entre nosotros como las miradas de ellos que nos ayudan a tener como todo este trabajo, decimos nosotros, como una genuina congruencia o apuntamos hacia allá, ¿no? Es de mucha responsabilidad el trabajo que hacemos y por lo tanto, pues nuestras relaciones, nuestros vínculos son eso, de una mayor responsabilidad. En los seguimientos que tenemos después de las capacitaciones que damos, ya sea de manera anual, presencial o virtual, algo de lo que trabajamos, además de las metodologías, es eso, saber nuestros propios ejercicios de violencia, cómo vamos al día de hoy, ¿no? Creer que ya terminamos es un grave error, ¿no? Repitiendo lo de Darío, este es el día a día. Y como yo siempre digo, pues nosotros que trabajamos este tema, que conocemos las dinámicas de las violencias, yo digo que somos de mayor riesgo nosotros, para las mujeres y para nosotros mismos. Entonces, una mirada al día, de manera cotidiana, ayuda para ver desde dónde estamos actuando, cuál es el pensamiento, qué código está detrás, qué señal corporal tengo y desde ahí hacer un retiro, es decir, aplicar las herramientas que conocemos para evitar ejercer alguna forma de violencia. Muchísimas gracias, Richard. El diálogo permanente, la revisión y la interpelación con las compañeras, no con ellas que piensan igual que nosotros, no con las que tienen esa mirada crítica, nos van a confrontar. Muchísimas gracias. Frente a este escenario que hemos venido revisando, mi querido Larry, es más, yo me acuerdo que en la ficha de inscripción a la escuela metodológica aparecía una figura de la compañera aliada que había que registrar para monitorear, sistematizar este trabajo posteriormente, lo cual a estas alturas ya podemos ir evaluando. ¿Cuáles son los desafíos, los retos que tenemos en el trabajo con los hombres en Latinoamérica, mi querido Larry? Mira, muy interesante el dato que rescatas, José Alfredo, porque precisamente es un modelo que hemos seguido utilizando muchísimo, es decir, a lo que los compañeros dijeron, estoy totalmente de acuerdo, añadiría esta fundamental figura del diálogo intergenérico, que no es juntarnos con las mujeres a pasarla bien y a conversar, sino generizar este diálogo crítico, estas propuestas, estas prácticas, esta vivencia incluso de la violencia que reportamos los hombres, ¿no? Pero creo yo que en los grandes desafíos, el primero es, José Alfredo, encontrar maneras cercanas, efectivas, pero constantes de este diálogo intergenérico con quienes están no solamente comprometidas con los cambios y con generarlos, sino aguantando y sufriendo y luchando con las violencias que nosotros los hombres comenzamos a reportar. Comenzamos, digo entre comillas, aunque ya tenemos mucho tiempo de hacerlo, pero como a un nivel más general. Una segunda cosa que a muchos todavía nos cuesta asumir después de tantos años es el desafío, José Alfredo, muy importante sigue siendo no darnos por, lo que decían los compañeros, lo voy a usar en otras dos metáforas, no darnos por Superman, que aquí venimos ya a salvar lo que nadie más pudo salvar, pero tampoco el de venir ahora en príncipes lila, ya no príncipes azules, sino príncipes lila, que ya venimos cambiados y ya dejamos todo atrás y aquí estamos y qué encanto y qué emoción que encontrarnos con estos hombres. No, todavía venimos con toda esta cochina socialización encima, luchando con ella y es importante reconocerlo. Pero todavía tenemos que picar mucha piedra, trabajar mucho con este montón de hombres que ni han estado en procesos, y están todos los días viendo, olfateando, sintiendo el sistema que no descansa, que no está en confinamiento,
que entra a nuestro confinamiento, pero sigue trabajando inteligente y efectivamente por modelar nuevas maneras de socializarnos hegemónicamente. Fíjate que yo estoy pensando mucho aquí en El Salvador en esto del confinamiento. Gualberto me pasaba el dato hace poco de los 1.397 hombres que no pudieron justificar qué estaban haciendo en la calle, en confinamiento, versus las 176 mujeres apenas en la misma situación. Todos estos hombres que no han ido a procesos, que probablemente son muy amorosos con sus hijos, que hacen un esfuerzo por cuidarlos, pero que todavía están ahí metidos, ¿no? Y por el otro, un tercer desafío, junto al desarrollar estos diálogos intergenéricos, ser conscientes de este contexto que no deja de trabajar, ¿no? Que sigue siendo muy difícil en la mayoría de hombres. El tercero sería cómo respondemos a los hombres que ya dieron pasos, que están intentando caminar y sostenerse y que se encuentran con miles de obstáculos. ¿Cómo hacemos sin perder de vista esta tremenda realidad que todavía nos acongoja? ¿Cómo aprender a regocijarnos desde las cosas pequeñas, aprender a sostenernos y aprender, pues sí, a animarnos para no dejar que esto se caiga, respondiendo a todos los nuevos desafíos de grupos, personas, estructuras, sin dejar de empujar la cosa pública, ¿no? Porque a veces me da la impresión que nos dicen a las ONGs o a los profesores de universidad, a ver, ustedes tanto año de hablar, ¿qué están haciendo con los hombres violentos? ¿Por qué no se acaba la violencia? Bueno, a ver, ¿y quién dijo que el Estado se lavaba las manos de todo esto, ¿no? Y el resto de instituciones públicas? Es una tarea histórica, estructural, no nos toca solo a nosotros. Pero yo creo que responder a los nuevos desafíos, a las cosas que vamos encontrando por el camino de todos estos hombres, sin perder el enchufe con la terrible realidad que vivimos, es un desafío grandísimo, José Alfredo. El tema de los cuidados, de nuestra huella de carbono, de asumir esto de una manera nueva, espiritualmente hablando, no religiosamente hablando, sino de una manera interior, es un desafío muy fuerte para no perdernos en esta maraña de cosas en la que estamos. Gracias, Larry, por todo lo que nos aportas, por todo lo que nos has aportado todos estos años. Mi querido Leo, ahora hay una pandemia y una contingencia declarada, pero ya teníamos una pandemia, ya veníamos de una crisis que es la del machismo, esta construcción hegemónica que nos atraviesa desde México hasta Uruguay, de norte a sur, y que ha cobrado tantas vidas. Ya teníamos una emergencia nacional con los índices de feminicidios. En estos modelos de intervención desde la atención y desde la prevención, ninguno es más importante porque todos suman. Pero ¿cómo hacerle para impulsar una agenda de trabajo con masculinos que sea responsable y que no nos distraiga de lo verdaderamente importante? Y cuando hablo de lo verdaderamente importante, estoy hablando de los índices de feminicidio o de la agenda por la despenalización del aborto, que es un tema de justicia social y de salud pública. ¿Por dónde ir tejiendo este entramado, mi querido Leo? Me sumo a lo que nos plantea Larry y Ricardo. Hay grandes aportes allí, sin duda alguna. No podemos perder de vista esos desafíos. En el caso ecuatoriano, creo que tenemos un doble reto porque no hemos tenido tantos espacios como sociedad para pensar el tema ni de la violencia ni de la masculinidad como tal. La verdad, son pocos los espacios donde se ha interpelado la masculinidad de manera colectiva, y de hecho cuando se hace, el saldo es negativo. Sí, porque tuvimos una oportunidad histórica cuando se promulga la ley de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, cuando se va a firmar una de las herramientas que desarrolla la ley, que es el reglamento. El presidente cambia el artículo donde hablaba de trabajar nuevas masculinidades, porque hubo todo un movimiento en el país donde se convirtió esa metáfora en la metáfora de vamos a convertir a nuestros niños en gays.
lesbianas, porque entonces los niños y las niñas ya van a poder decir, cuando hablen de masculinidad, que pueden ser niños o niñas. Esa discusión que dieron los grupos antiderechos en el país, hizo que el día siguiente el presidente cambiara el reglamento, el párrafo donde se hablaba del asunto. Es decir, tenemos una gran dificultad para hablar y abordar en espacios macro el asunto. Creo que hay un límite muy grande, y es que los hombres, digamos, no logran comprender en qué consiste el ejercicio de su violencia. No lo logramos comprender o no terminamos por visibilizarlo. Uno de los asuntos frecuentes en estos últimos años es esa queja o el reclamo por, pues ya todo es violencia. No puedo decir nada o no puedo hacer nada porque todo es violencia. Entonces, digamos, los dispositivos pedagógicos, creo que ahora en los últimos años yo he estado como orientándolos a generar estrategias de cómo colectivamente podemos descubrir y, y personalmente qué de mis comportamientos constituyen violencia o agreden o vulneran a las otras personas. Digamos, yo he estado cruzando el enfoque de derechos humanos al trabajo de masculinidades, y creo que es un lugar común fundamental. ¿Sí? Si nosotros vinculamos la noción de los derechos humanos a todo nuestro trabajo, creo que eso facilita la comprensión de ciertos fenómenos, porque, digamos, en este mundo de la razón en el que nos hemos criado, formado los hombres, hay argumentos muy importantes si ese es el nivel al que podríamos trabajar. Y cuando, por ejemplo, en el trabajo con agentes fiscales o agentes que imparten justicia o que defienden derechos humanos, también puedes argumentar desde esas herramientas las posibilidades que tiene un enfoque crítico de masculinidades. La cosa puede ir como transformándose. Eso da como nuevas posibilidades de trabajo. Sin embargo, en el país yo podría decir con un sinsabor en la boca que nos falta mucho porque no tenemos los espacios y necesitamos generar los espacios. Hay un montón de hombres. Yo desde el primer ejercicio que hice, digamos, teórico, de aproximarme a este tema de las masculinidades, que fue por allá en el 2001, lo primero que encontré fue que los hombres necesitamos hablar. Y la gente necesita hablar, y mucha gente desde sus procesos vitales quiere involucrarse a procesos, y uno ve que llegan con muchas ganas, pero también con todo el discurso y todas sus prácticas. Entonces creo que dejar que eso llegue e ir procesándolo colectivamente. Ahí lo que decía Larry, cómo nos sostenemos colectivamente, pero yo creo que ese sostener tiene que ser un ejercicio crítico, porque efectivamente no creo que sea sostenernos en el estándar más bajo. ¿Y qué quiero decir? En que reforcemos las violencias. Sí, es que las mujeres feministas esto, es que las mujeres también aprovechan, porque ese es el otro giro de la conversación. Es que los hombres, claro, nosotros ejercemos la inmensa mayoría de violencia sexual, física, etcétera, etcétera, pero entonces el contradiscurso es, pero es que nosotros también nos agreden, también nos ofenden, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo empezar a visibilizar el fenómeno de manera histórica para que vamos también generando otras narrativas? Yo creo que ese es el otro ámbito en el que podemos trabajar, y es cómo generamos otras narrativas sobre las masculinidades. ¿Sí? Empezar a contar otras historias. Y el Darío decía, claro, es que no tenemos otro modelo, otros referentes. Yo no quisiera modelos, pero yo sí creo que en la cotidianidad hay un montón de hombres y personas incluso que no son hombres biológicos, que hacen una práctica que es transformadora de la masculinidad. ¿Sí? Desde uno saber las historias del papá que se levanta a hacer las arepas a las 4 o 5 de la mañana para despachar a sus hijas, a sus hijos, para que se vayan a la universidad, pero de eso nadie habla. Y ahí es donde uno tiene que empezar a mirar, listo, aquí estamos cambiando unos parámetros, unos referentes. ¿Cómo hacemos para que contemos más historias? Y yo he encontrado ahí dos cosas. Una es que los hombres que estamos socializados en el patriarcado, en el machismo, necesitamos de otros sujetos que nos validen para hacer un tipo de práctica que sea igualitaria o donde busquemos justicia de género. Es decir, necesito ver a otro papá que, por ejemplo, se deja maquillar y que por eso no perdió o se cuestionó su frágil sexualidad, y lo hacen.
o que se permiten cocinar sin perder su masculinidad, su virilidad, pero es que necesitan verlo porque no lo estamos viendo. Entonces, creo que contar y buscar esas narrativas de las prácticas de las comunidades en lo rural, en lo urbano, contribuyen profundamente a ir transformando estas narrativas. Yo lo he dicho en otro espacio, por ejemplo, con mi hijo tuve una experiencia muy bella y es, yo llegaba del trabajo, en ese momento estaba en la Defensoría del Pueblo del país y me estaba quitando la ropa y me estaba sacando la correa. Y él atravesó del baño, venía hacia el cuarto. Yo le pregunto, hijo, ¿tú sabes qué es esto? Con la correa en la mano. Y él me dije, sí, una correa. Y yo, ¿para qué sirve esa correa? Y me dice, para amarrarse el pantalón. Y siguió. Yo en ese momento me di cuenta de que efectivamente algo estaba cambiando. Y es que este sujeto no lo socializamos en una historia donde levantar la mano, para nosotros, ¿qué significaba? Efectivamente era una alusión. Te ganaste una golpiza, te voy a golpear, te voy a pegar o te estoy amenazando con que te voy a golpear. Es decir, ¿cómo podemos ir configurando otras narrativas en lo público y en lo privado? Y en lo público más, porque ahí es donde tenemos que hacer también otros golpes, porque ahí no estamos haciendo, al menos en Ecuador, mucho trabajo. Lo público y lo político se está perdiendo como una posibilidad. Entonces yo creo que ahí es donde hay que politizar la masculinidad en plural como categoría política, y creo que ese es de mi aporte desde lo que estamos viviendo, hermanos. Muchísimas gracias, mi Leo. Nos toca y nos merecemos crear otras narrativas. Escuché muchas líneas en las que se cruzan las aproximaciones, los abordajes metodológicos que van desde la perspectiva de género, la educación popular, los derechos humanos y más, una mar en donde podríamos profundizar. Yo les agradezco muchísimo todo lo que han puesto de sí y de su trayectoria para esta reflexión. Y les voy a proponer una rondita solo para algunas notas finales, algunas conclusiones a título de cierre, mi querido Dari. ¿Cómo te vas después de este diálogo? Bueno, me voy muy contento, alegre, esperanzado, y fue un gusto, es un gusto compartir con ustedes. Para seguir pensando, y voy a dejar una pregunta, no voy a dejar una reflexión o una certeza, ¿sí? Sino que voy a dejar una pregunta de algo que yo no sé, no tengo la respuesta. Y bueno, tampoco tengo mucha idea de cómo nos vamos a responder esto en el futuro, pero sí creo que quienes trabajamos en masculinidades, varones y mujeres, porque cada vez hay más mujeres que trabajan también con este enfoque, tenemos que pensar de qué manera vamos a mostrarle a nuestros congéneres varones que la equidad todavía estamos lejos de la igualdad sustantiva y de la equidad y la igualdad de género. Y lo digo porque me imagino que a ustedes también les pasará, lo hemos hablado con algunos de ustedes en privado. Yo creo que estamos asistiendo, como decía Lucy Irigaray, a una suerte de ilusión de equidad, ¿sí? Los varones en general, quienes no estamos trabajando en esta línea de género y masculinidad, por lo general tienen la ilusión de que ya estamos siendo iguales, de que ya tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y esto a mí me preocupa muchísimo, me imagino que a ustedes también, porque la pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos a hacer para empezar a poner el tema sobre, no sobre la agenda de género, que ya lo estamos haciendo, sino que cómo vamos a hacer para mostrarle al resto de los varones, ¿no?, a la mayoría, de que estamos empezando a pensar en que existe una posibilidad de ser igualitarios y equitativos en algún momento de nuestra vida con las mujeres específicamente, niños, niñas también. ¿Me explico? O sea, ¿cómo vamos a mostrar que la igualdad de género, la igualdad sustantiva, en este momento es una ilusión, que no estamos siéndolo? Y lo digo porque cada vez que trabajo con varones en
Montevideo, básicamente en la ciudad de Montevideo, esto es muy común que surja y yo entro como en desesperación, ¿no? Digo, a ver, ¿no? Y entonces estamos buscando acá en Montevideo con los compas, con los y las compañeras, a ver cómo podemos hacer para mostrar que no existe la igualdad. Porque el hecho de que cocines, cambies pañales y lleves a tus hijos a la escuela, no te hace igualitario. Sí, por supuesto que hemos mejorado muchísimo, como dice Leo, respecto a lo que hicieron nuestros papás y nuestros abuelos con nosotros. Por supuesto que sí, que hemos evolucionado, sobre todo en el área vinculada con la paternidad, con las paternidades. Pero nos falta muchísimo, ¿no? Yo creo que recién estamos empezando. Entonces, lo dejo como pregunta. ¿Cómo vamos a hacer? No tengo ni idea. Y creo que es un desafío para nosotros y nosotras que estamos en esta línea del trabajo con varones. Así que muchas gracias a todos, compas. Una alegría compartir con ustedes. Verdadero regalo, Dari. Muchísimas gracias. Además, vas adelante, 2 horas adelante en el sur de América. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Mi querido Richard, a título de conclusiones, ¿cuáles son tus notas finales? Bueno, igual varias cosas y el tiempo nunca alcanza, ¿no? Habrá que hacer en algún otro momento otro encuentro virtual, presencial, algo. Primero, gracias, Larry, Leo. Les había escuchado, no les había conocido, un gusto. Y por supuesto, Darío y Alfredo, un gusto encontrarnos por acá. Comparto tu inquietud, Darío, pero también estoy seguro que en algún momento encontraremos formas alternativas, las compartiremos y seguiremos como en la lucha con estos retos, ¿no? Esta idea de que es el patriarcado un monstruo de 1000 cabezas, esta es una más, ¿no? Se cae una y sale otra, pero bueno, encontraremos formas. Seguramente la creatividad y los conocimientos y la experiencia de todos, ¿no? De ustedes, de nosotros, seguro encontraremos el camino. Voy a cerrar con algunas de las frases que escuché de ustedes que me gustaron y me las quedo, ¿no? Hablando de las grietas y fisuras del patriarcado. Alguien dijo, bueno, pasarlo por la conciencia, paciencia que sabe aguardar, otras narrativas, la posibilidad del cambio y el cuidado propio, ¿no? Creo que me quedo con todas esas. Y solo para cerrar, porque hace un rato fue nombrado, y no sé si todos los que estamos aquí en este grupo le conocimos, pero solo nombrar, honrar, agradecer, saludar y mandarle una oración a nuestro querido amigo Jairo, con todo el trabajo que hizo en Panamá, y con eso cerrar, ¿no? Como honrar ahí su recuerdo y su memoria de nuestro querido, muy querido amigo Jairo. Muchísimas gracias, Richard, como siempre, por la generosidad con la que te brindas. Sí, curiosamente, Jairo formó parte de ese grupo en el 2009 en El Salvador, donde coincidimos. Ahora me ha tocado el corazón trayéndola a la memoria en donde quiera que esté. Y de ese grupo también recuerdo a Pérez Riera, quien se adelantó también antes en el camino. Ya no están en esas fotografías, pero nos quedan todas sus lecciones, toda su trayectoria y aportes en este camino. Querido Larry, ¿cómo te vas? Mil gracias por haber tomado esta llamada. Mira, en primer lugar me quedo conectado con ustedes muy contento, porque el escuchar una palabra crítica sobre lo que vivimos, sobre lo que estamos viendo, pero una palabra también reflexiva, a mí siempre me llena de mucha ilusión. Para mí, no, lo terrible que puedan estar las cosas no es para desilusionarnos, para caernos, por el contrario, es para tomar aliento, para seguir. Como me dijeron a mí en Bolivia hace muchos años, mire compañero, lentamente porque tenemos mucha prisa. Entonces, fíjense que hoy a mí me hace mucho sentido el calendario maya, y hoy justamente en el calendario maya es un día muy lindo, es la Hujbats, y este día es un día que significa el hilo.
el tiempo, la conexión, la espiritualidad en este sentido, ¿no? Y me ha gustado mucho que recuerden a Jairo y a Pere, porque yo creo que el estar conectados ya es un signo de muchísima esperanza. No solamente conectados por las tecnologías, sino conectados sabiendo que hay otros hombres que están, otros varones, otras mujeres, otro montón de gente que está intentando cambiar las cosas y que con su esfuerzo, por muy chiquito que sea, cuenta, lo pequeño cuenta, vamos a seguir adelante. ¿Cómo no sabemos quiénes? Pues quizás no nosotros. ¿Cuándo? Pues ya veremos, pero vamos a seguir. Con eso yo me voy, con ese convencimiento y con la humildad que implica el probablemente decir que no voy a ser yo, pero quienes vengan van a seguir adelante. Y gracias también a ustedes, compas. Ha sido un gran gusto y gracias también a vos, José Alfredo, por generar el espacio. Muchísimas gracias a ti, Larry. Como siempre, un trabajo que se inició hace mucho tiempo por hombres y mujeres que no conocimos y que no se va a acabar aquí, por dicha. Ya vienen muchos jóvenes trabajando, segundos cuadros empujando muy fuerte. Mi querido Leo, desde Quito, ¿con qué te quedas a título de conclusión? No, la verdad me voy feliz de verles nuevamente, escucharle. Y Larry, es un placer volver a escucharte porque cuando dices este día es muy significativo porque es el hilo, la conexión, inmediatamente se me viene a la cabeza de que siempre es el tiempo justo, hermano. Y ahora es cuando y tenemos que seguir ahí. Yo creo que eso es un asunto de persistencia, de ser cabezaduras y seguir, a pesar de que vemos que es muy difícil y que uno se lo repiensa todo el tiempo, esto de ser hombres y ser varones es muy complejo. Yo me lo estoy reevaluando porque también creo que esas nociones son súper complejas, pero creo que hay que seguir. Yo creo que lo que nos han dejado esas mujeres, en mi caso las mujeres luchadoras de mi vida, es que hay que seguir adelante y que no hay que pensar solo en uno, sino que hay un montón de personas que también están experimentando muchas búsquedas, que no tienen herramientas o que carecen de cosas, pero que tienen ganas y juntarse. Si nosotros tenemos una pregunta y tenemos algunas búsquedas, pues también cagar como golondrina que no hace verano, pero si caga uno otro, por ahí dice un dicho, pues seguir, digamos, multiplicando el virus. Y creo que el virus tiene que ser preguntarnos. Y creo que esa es como la lógica. Yo creo profundamente que hay que trabajar con los niños y las niñas. Hay que trabajar con ellos porque el recambio está ahí. Y acabamos de terminar una experiencia hermosa de teatro del oprimido con adolescentes, niños y niñas, y fue esas cosas vitales para la experiencia personal y como para la vida, uno ver que hay gente que se la está viviendo y sintiendo desde otro lugar, que quiere otras cosas, y creo que ahí está. O sea, tenemos que seguir trabajando con gente adulta, pero necesitamos trabajar con los niños y las niñas, repensarnos, reinventarnos las metodologías. Eso es una zona que creo que no tiene tanto desarrollo, atravesado por una mirada crítica. Entonces, desde ahí lo dejaría yo. Y bueno, gracias por el espacio también. Me voy con más preguntas porque creo que tenemos retos muy fuertes y creo que siempre va a haber que recurrir a las compas del movimiento social de mujeres y a los compas del movimiento LGBTI, porque tenemos que buscar otras lecturas. No podemos mirarnos desde nuestro lugar, mirarnos el pupo como varones, porque creo que este asunto nos compete y creo que esa es una de las formas de avanzar, es que esto no es un asunto solo nuestro, que tenemos una tarea que tenemos que hacer y es convertir nuestros espacios en la trinchera para ir avanzando. O sea, no captar los espacios de las compas, sino generar estos espacios y empezar a buscar alternativas colectivamente, que va a ser lento, pero yo sí creo que también tenemos que ir pisando el acelerador con algunos asuntos que hemos dejado pasar y creo que a veces pensando en que los cambios son lentos, las transformaciones sociales y culturales son lentas, a veces hemos perdido muchas oportunidades y creo que es tiempo de meterle mucho más porque es tiempo de hacernos cargos. O sea, los niveles de violencia en nuestro país, por ejemplo, son abrumadores. Una población con tan pocas personas, con tantas muertes de mujeres, es brutal. Y los niveles de violencia contra los niños y las niñas, y contarlo. Entonces, también me voy siempre con toda esa
ese panorama de realidad, pero con mucha ilusión de seguir trabajando críticamente por mí, que tengo todos los demonios encima todos los días, y creo que la pandemia y el ejercicio es tener esa vocecita ahí todos los días, bueno, y autorregularse. Y eso es una cosa compleja, pero creo que me permite relacionarme con la vida de una manera mucho más tranquila y buscando coherencia. Entonces, con eso me quedo. Aprendí cosas muy interesantes de lo que escucho y me voy con eso para seguir multiplicando. Sí, Larry, sí. solo para terminar, para la gente que no está, siempre la imaginamos. Ahí el Gualberto, nunca me olvido de eso. Los que no están, los que si no nos vemos, nos imaginamos. Y también para mí es un placer saberles generando otros espacios con más gente para que este bicho siga creciendo. Y además nos vemos pronto, porque Ecuador es sede del próximo coloquio latinoamericano de masculinidades. Mucho trabajo que hacer. Veamos. Tenemos que reponernos, salir de esta contingencia para encontrarnos, para abrazarnos. Y si no, como bien lo decías, Larry, nos imaginamos, pero nos acompañamos en esta ruta, en este proceso. Va mi corazón a Montevideo, a la Ciudad de México, a Quito y San Salvador. Todos hombres de mi admiración, entrañables amigos y maestros. Mi nombre es José Alfredo, con toda certeza usted y yo nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias, queridos, por tomarme la llamada. Gracias.